Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo una historia muy interesante, muy hermosa, en donde podemos aprender también muchas cosas. Y es la historia del paralítico de Betesda, así le llaman en los evangelios. Y dice en los evangelios, el evangelista dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente en aquel lugar. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar y pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que hoy se comparte, de mucho fruto en nuestra vida, en nuestro corazón, que abra, Señor, nuestras mentes, nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos aprender y más de ti, Señor, y realmente caminar, Señor, en una verdadera, Señor, libertad, en una verdadera sanidad, de estar pegados constantemente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que Jesús está en Jerusalén, en un momento donde hay fiesta de los judíos. Los judíos solo suben a Jerusalén para los eventos especiales de fiesta. Él realmente él es de otra región, de Nazaret, pero es costumbre que se reúnan para las fiestas. ¿Alguno de ustedes viene de un pueblo en donde se celebran fiestas anuales y hay ferias y comida y la plaza está llena? ¿Alguien viene de un lugar así donde... Bueno, yo vengo de Barranquilla, en Barranquilla son famosos los carnavales. Ese día los barranquilleros no salen, por lo menos muchos de nosotros, porque sabemos lo que se forma en las calles. Uno no puede estar tranquilo porque le tiran maicena o un huevo. O sea, si le va bien, agua. Pero siempre están tirando cosas, es fiesta, llega mucha gente de otros municipios y de otras ciudades importantes para celebrar los carnavales, y más bien las iglesias están buscando hacer campamentos fuera de la ciudad porque eso es un lío. Uno no puede caminar en ciertas calles, bloquean. Entonces es un gentío, decimos, un tumulto de gente. Así estaba Jerusalén, estaba llena de gente porque era día de fiesta. Y Jesús está entrando allí y dice que Él se va hacia una región de Jerusalén, de esa ciudad, en donde hay una piscina o un estanque que le llaman Betesda. Y entonces en ese estanque está esa multitud, nos cuenta la palabra de Dios, esa multitud de enfermos. Mejor dicho, era el lugar donde los enfermos se tenían cita para tomar café, para desayunar. Todos estaban ahí reunidos. ¿Por qué? Porque una vez al año, nos dice la palabra, que las aguas se movían y el que primero llegara a las aguas era sano. Y siempre me ha gustado, como mi esposo dice, todos tomaban café, eran súper amigos hasta que se movían las aguas. Ahí nadie era amigo de nadie, ahí era yo primero.
porque yo muy lindo estar con ustedes, pero yo no quiero ser más enfermo. Entonces se tiraba al agua y pues era sano y les decía, bueno, mis compadres, qué bueno fuera haber compartido con ustedes, yo me voy de aquí. Pero entonces me llama la atención que en ese lugar, Jesús va a ese lugar. Y entonces, ese fenómeno de que las aguas son movidas es un acto realmente de misericordia de Dios. Y la Biblia dice que Betesda significa, y presta atención, Betesda significa casa de misericordia. Un lugar donde los enfermos están reunidos y Dios le llama casa de misericordia, porque era ahí donde apenas una vez al año se movían las aguas, pero por lo menos había una esperanza. Pero ahí llega el Dios de misericordia hecho carne, llega precisamente a la casa de misericordia. Y me llama la atención en el verso 6 que dice que cuando Jesús lo vio, o sea, ve a este hombre acostado allí, y supo que llevaba ya mucho tiempo en aquella condición, le pregunta, ¿quieres ser sano? En esta ocasión no vemos, Jesús no es famoso en ese momento, no es conocido. No vemos a la gente gritándole, Jesús, por favor, sáname. Aleluya. Donde lo hubieran conocido, seguro lo hubieran llamado. Pero ahí están todos y Jesús, movido a misericordia, se acerca. ¿Y a quién escoge? Qué curioso que él pudo haber llegado tocando a todos. Al ciego recibe la vista, al sordo oye, en fin, lepra, quién sabe cuántas enfermedades no había allí. Pero Jesús pone su mirada en un solo hombre y me encanta porque realmente lo que hace es que dice que Jesús supo la necesidad. Tal vez era el que más tiempo llevaba allí, 38 años en aquella condición. Ya esa era su casa, ya esos eran su familia. Es más, él era casi que el dueño del lugar, porque ya él era el que sabía quién entraba, quién salía. No, este tiene tanto tiempo, este tiene apenas 2 años, pero él tenía 38 años. Y Jesús, movido a misericordia, se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús supo la condición. Y esto me habla a mí del corazón de misericordia de Dios. La misericordia no necesariamente es porque alguien va y pide y muestra la condición, sino porque hubo un Dios que conoce la necesidad de una raza, de tu vida, de tu familia, e hizo lo imposible y bajó del cielo para mostrar su misericordia. Y yo no sé cuál sea tu testimonio, pero en el caso mío, yo puedo testificar que bien perdidos que andábamos sin esperanza, no porque estábamos haciendo cosas muy malas, pero qué terrible es saber que no hay esperanza. No hay nada peor que saber que no hay esperanza y que tu vida es, bueno, el fruto de tus decisiones y chao. Qué oscuridad más grande, pero bendita hora en donde el Señor parte ese cielo para llegar a nuestra vida y cambiar la historia. Y eso es contigo también. Ahora, ¿qué es misericordia? Y yo quiero darte 4 puntos de lo que es la definición de misericordia, para que tú empieces a disfrutar y valorar lo que Cristo hizo por ti. Número 1, la misericordia es compasión en acción. Quiero repetirte, la misericordia es un sentimiento de compasión en acción. Muchos de nosotros sentimos compasión, ay pobrecito la persona, ay pobrecito ese niño que uno ve, pero se queda en eso, en un sentimiento de compasión sin una acción. Pero Jesús, Dios, el Dios de misericordia, sintió misericordia, sintió compasión de esta raza y dijo, voy a hacer algo al respecto. Pero además, estando en Jerusalén, fue a donde los que más lo necesitaban, a los enfermos, al estanque de Betesda. 2, otra definición de la misericordia es que la misericordia nunca es barata. Y aquí nos podemos confundir. Porque como sabemos que Dios es un Dios grande, es un Dios generoso y que Él tiene misericordia, a veces creemos que la misericordia es barata, no cuesta nada. Le costó la muerte de su hijo. Si la misericordia hubiera sido barata, si Dios hubiera
nada más aplicado misericordia sobre nuestra vida y no hubiera tenido que tener un costo, pues para nada hubiera venido Jesús. Le hubiéramos ahorrado la molestia, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, bueno, tal vez todos los caminos conducen a Roma. No, 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 señores. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo, y yo mismo estoy dispuesto a dar la vida por mis amigos y por mis enemigos. La misericordia de Dios en nuestra vida le costó la sangre de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película La Pasión, pero caramba, yo no he visto una representación tan real, tan cruda, que te estremece las entrañas y uno dice, ¿por qué padeciste tanto? ¿Cómo? No pude entender cómo estuviste dispuesto a padecer tanto por la misericordia, te contestaría el Señor. Esa es la respuesta, porque yo tuve compasión, pero yo decidí hacer algo al respecto y fue entregarme completamente. La misericordia nunca es barata. Tercero, la misericordia va a afectar el futuro de alguien. La misericordia en tu vida cuando tú aplicas también misericordia a los demás, siempre va a afectar el futuro de esa persona. No solo es para sanidad la misericordia, o no solamente Jesús llegó al mundo a ofrecer sanidad, Él también era llamado amigo de los pecadores. ¿Cuántos se acuerdan que a Jesús le llamaban así, amigo de los pecadores? ¿Por qué? Porque Él no era que era amigo porque aplaudía el pecado en ellos, sino porque se acercaba a ellos queriendo afectarles el futuro y que no siguieran viviendo en el mismo estilo de vida. Y es exactamente lo que hace con nosotros. Cuando Jesús nos intercepta, cuando la misericordia de Dios intercepta nuestra vida, cambia nuestro futuro. Me encanta esa canción de Tales Roberto cuando él canta y él dice, es que mi vida es una vida escrita por el dedo de Dios. Es una historia escrita por el mismo dedo de Dios. Tal vez en el pasado yo tenía el control de ese lápiz. Yo estaba diseñando mi historia, pero no iba muy bien. No iba muy bien mi historia porque quizá yo iba a repetir la misma historia de mis padres. Tal vez yo no iba a formar un hogar sólido con principios cristianos, duradero. Pero bendita hora en que la misericordia me alcanzó, porque entonces Dios escribe una nueva historia. Y donde había rechazo, Dios dice aceptado. Donde había divorcio, Dios dice unidos. Amén. Donde decía odio, Dios dice amado. Donde te sentías solo, Dios dice ahora vives en familia. Yo recibo esa misericordia y yo sé que Él afectó y cambió mi futuro. Ese es el cuarto punto. Y el cuarto punto, es la misericordia es el cielo invadiendo el mundo. El cielo invade el mundo. Las aguas se movían una vez al año antes de Jesús, pero cuando Jesús llega, dice, el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque viene a liberar, porque viene a sanar, porque viene a dar vida eterna. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios dice que Él es grande en misericordia. Ahora, la pregunta que Jesús le hace al paralítico es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y pareciera que es como tonta la pregunta, ¿no? O sea, el tipo está ahí, por algo está ahí, porque quiere tal vez tirarse al estanque. Pero Jesús, que todo lo sabe, le pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres realmente cambiar de esa situación? Porque hay gente a la que uno puede querer ayudar y puede querer compartir el mensaje, pero hay gente que no quiere. Sencillamente no le interesa, no está el tiempo en su corazón para aceptar la misericordia de Dios. Y la respuesta de ese señor no es, sí, claro que quiero. No, dice, bueno, la verdad, ¿cómo es que dice el Señor? Si usted me acompaña leyendo, le dice, la verdad es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entonces, ¿qué haces ahí? Si ese es el lugar para esperar que el agua se mueve, para esperar la misericordia. No, pero es que no tengo a nadie. Y tengo 38 años aquí. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y la misericordia de Dios actúa y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho
y anda. Aquí hay una misericordia, otra vez te digo, una misericordia en acción, porque no es fe la del hombre la que hace que ese hombre sea sano, como en muchos ejemplos de la sanidad. Y dice Romanos, fíjese usted en el capítulo 9, versículo 15 al 16, dice el apóstol, dice, porque él dice a Moisés, hablando de Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cada uno de los que estamos aquí, bendita hora, somos objetos de que Dios nos miró. Porque tal vez su historia es que usted sí estuvo buscando a Dios desesperadamente, pero en el caso mío yo te puedo decir, como te conté hace un ratito, vivíamos en un hogar donde las cosas estaban más mal que bien, pero bendita hora donde una mujer decidió ir a compartir el mensaje, un mensaje que nos transformó la vida, un mensaje que nos calentó el corazón, en donde había frío, en donde habían temores, donde habían miedos. El Señor vino y nos cambió el destino de muerte a vida. Por eso yo hoy me puedo parar desde ese púlpito y también desde de abajo del púlpito y compartirle a las personas y decirle hay esperanza, porque uno no sabe en qué momento va a cambiar el destino de una familia y de una persona. Yo bendigo a esa mujer, una cuñada de mi mamá, que fue y por el amor que Dios había dado en su corazón, ella quiso compartir de ese amor y le compartió a mi mamá, y a su vez nosotros estábamos allí pequeños, pero entendimos el mensaje de salvación y en buena hora. Yo no sé, vuelvo y te digo, no sé cuál es tu historia, pero el Señor hizo lo imposible para que tú le pudieras conocer y disfrutar realmente de esa misericordia y de ese plan de cambiar nuestro destino. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿será posible encontrarse con el Dios de misericordia y seguir la vida tal cual la traíamos? ¿Qué cree usted? ¿Será posible que alguien se haya encontrado, haya visto a Jesús cara a cara, haya experimentado en su vida un milagro, una sanidad, y seguir como ajenos sin que esa misericordia le alcance, o transformados a través de esa misericordia? En los evangelios muestran que muchas personas sí recibieron de los beneficios de Jesús. Eran sanados, fueron alimentadas, fueron impresionadas porque se les liberaban los familiares o las personas que conocían, vieron resucitar muertos, pero aún así seguían sus vidas igual. Dice Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús les contestó a esas multitudes, le dijo, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Cuando Él alimenta a esos 5,000, y entonces Él dice, voy a descansar, y se va a un monte y le dice a los discípulos, pasen al otro lago, y después Jesús les llega, que es cuando Él camina sobre el lago. La gente está pendiente, ay Señor, te nos escapaste, yo sabía que había subido, pero no te vi cruzar el lago, ¿qué te hiciste? Y lo están buscando desesperadamente, y Jesús les dice, ustedes no me buscan porque me quieren a mí, ni están interesados en las cosas espirituales ni en el reino de Dios. Quieren que yo otra vez haga el milagrito de darles lo que necesitan. Tristemente, muchos nos acercamos a Dios buscando el milagro de darnos lo que necesitamos. Y cuando nos los da, decimos, muchas gracias Señor, ahí te veo. Hasta la próxima. Otra ocasión dice, cuando Jesús sana a 10 leprosos, le dice al único leproso que regresa en Lucas 17:17, Jesús le pregunta a ese leproso, oye, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto uno, y este es extranjero. ¿Qué vamos a hacer con la misericordia de Dios en nuestra vida? Cuidado, yo creo que el título de mi mensaje es valoremos la misericordia de Dios, porque podemos estar tan cerca del que puede cambiar nuestro destino y cambiar nuestra eternidad, pero quedarnos simplemente con la bendición de la misericordia y la compasión, el primer punto, y alejarnos otra vez de Dios y seguir como estábamos antes, en las mismas andanzas.
en nuestros propios caminos. Y la misericordia lo que quiere es acercarnos a Dios y manifestarse quién es Dios. Miren, seguimos leyendo ese pasaje de Juan, del paralítico. Y miren lo que pasa después. Dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿De qué estamos hablando aquí? De que el paralítico que tenía 38 años de estar postrados, vio el tremendo poder de Dios sanándolo a él, se levantó, pero algo estaba haciendo después en el templo que Jesús lo ve y le dice, hey, no peques más, ya fuiste sanado. No peques más, y dice, no sea que te venga algo peor. Y ahí podemos hacer muchas hipótesis de lo que estaba pasando, que solo Jesús lo sabe. Pero la Biblia dice, y el mismo Jesús enseña, que cuando alguien, en una ocasión en que Él sana a una persona que está ciega y sorda, pero estaba endemoniada, y dice que cuando Él lo sana o lo libera, las personas, los judíos, los fariseos, decían, este está sacando el demonio por el espíritu de Belcebú. Y Jesús contesta, el diablo no puede sacar al diablo, porque un reino dividido no puede prosperar. Y la verdad que sigue es que le dice a Dios, yo tengo la autoridad para echar al enemigo afuera de las personas. Dice, pero si yo hago esta obra y la persona no cuida esta libertad, esta sanidad, este toque de Dios, dice, 7 espíritus pueden volver a él, pueden volver, y la condición postrera de esa persona va a ser peor que la primera. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Fue la advertencia que Jesús le está dando al paralítico. No sé por qué le vino la enfermedad, no sé qué opresión tenía este hombre. De hecho, no nos dice mucho el Evangelio, pero lo que sí nos está diciendo el Señor es que Él le advierte, hey, ya fuiste sano y estás otra vez pecando. ¿Quién sabe si el hombre, no sé, no quiero ni, ¿para qué hacer hipótesis de algo que la Biblia no dice? Solamente que Jesús lo vio y le dijo, te acabo de sanar, porque fue el mismo día, era el día de reposo, era el mismo día. Dice, te acabo de sanar, ahora te encuentro en el templo y estás pecando. Cuidado, te viene algo peor. Y esto nos debe hacer a nosotros entender, no en temor, pero entender que cuando el Hijo de Dios nos libera, es para que Él sea el Maestro y el Señor de nuestra vida. Nosotros no es que podamos andar, o sea, la condición del hombre es o esclavitud o libertado por Cristo, pero esclavo de Cristo. Pero no hay un lugar intermedio. O estamos con el Señor o estamos bajo el dominio del enemigo. Dice la palabra de Dios en Timoteo. Le dice Pablo en 2 de Timoteo, le dice, mira, que cuando la gente se arrepiente es librada del lazo, de la opresión del enemigo, quien los insta o quien los obliga a que hagan la voluntad del diablo. Pero yo con amor los libero para que hagan la voluntad del que los liberó. O sea que no podemos estar, o sea, tiene que haber un cambio de dirección frente al encuentro de la misericordia de Dios. Y la única forma es arrepentirnos, cambiar la manera de vivir. Dice también el libro de Efesios, nos dice en el capítulo 4, el apóstol Pablo, dicen, ahora que han sido liberados, quítense esa ropa vieja, esa vieja naturaleza que está corrompida por malos deseos, que los gobierna, que los arrastra. Y dice, y cambien la manera de pensar porque ahora son hijos. Claro, es que cuando vives toda la vida como esclavos, yo creo que tiene que haber
O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad para vivir libre o como una persona libre, pero libre en Dios. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tú tienes que entender, caramba, si la misericordia de Dios me tocó, yo necesito ahora vivir de acuerdo a ese que me liberó y hacer cambios en mi vida y empezar a cambiar la mentalidad. ¿Qué era lo que yo pensaba antes? Yo creo que debemos leer Efesios porque está muy interesante. Si usted lo puede buscar ahí en sus Biblias. Efesios capítulo 4, por ejemplo en el versículo 22 dice: con respecto a la vida que ustedes antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza que es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ok, usted me habla de ropa, pero ¿cómo se traduce eso? Bueno, el apóstol Pablo lo dice: por lo tanto, ahora sí, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Cuántas de nosotros no hemos sido presos de enojos y de rencores? Pues esa era la vieja manera de vivir. Pero ahora, no dejes que si te enojas, no peques, que no te dure mucho. Ni des lugar al diablo otra vez. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Otro ejemplo, eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación grotesca, grosera, de doble sentido. Por el contrario, que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¡Wow! ¡Qué cambio! O sea, que se tiene que notar en cómo pienso, en cómo siento, cómo guardo las cosas en mi corazón, en cómo hablo, qué cosas estoy hablando, qué cosas estoy cantando. Y dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Cristo los perdonó a ustedes. Algunos de nosotros podríamos pensar: bueno, yo recibí la misericordia de Dios, yo creo en Jesús, yo me convertí, pero yo volví a andar en los caminos pasados. ¿Cómo está esto ahora? Pues hay personas que aman a Dios, que conocen a Dios, que quieren seguir las cosas de Dios, pero que le han dado autoridad al enemigo sobre sus vidas en ciertas áreas. Y puede haber influencia, puede haber dominio de alguna manera, una influencia sobre tu vida. ¿Por qué? Porque le has dado el derecho legal al enemigo sobre esa área. Y tú dices: yo batallo, yo quiero seguir adelante, pero bueno, lo que la Biblia dice es que tú tienes que arrepentirte. Lo primero que hay que hacer es cerrarle la puerta al enemigo y no permitir que vuelva en esa área, que vuelva a seguir dominando tu vida. Tienes que decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero la libertad en esta área. Y cuando tú lo haces, el Espíritu Santo camina contigo, te ayuda en tu debilidad, es la promesa. Y como el Señor nos ha venido hablando, si tú no sé si viniste el jueves anterior, pero el pastor Danilo está diciendo: hay que caminar en dependencia con el Espíritu Santo. Hay que caminar para poder ir conquistando, pero no es jugar, no es abro aquí, cierro aquí, y abro aquí y abro. Cuidado, porque Jesús le está diciendo a este hombre: te acabo de sanar, pilas. Te acabo de sanar. Cuidado, vas a estar en una condición peor. Y esto siempre nos asusta,
Pero es que lo que pasa es que cuando nosotros abrimos puertas y le damos ese derecho al enemigo, el enemigo no está jugando. Y el enemigo sí va a querer venir y dominar y tomar tu vida. Pero en el nombre de Jesús, hay siempre que tú estés consciente y oigas la voz del Espíritu Santo, que como dice el apóstol, que te reclama como suyo. El Espíritu Santo te ha sellado y te dice: tú no perteneces a ese lugar, tú tienes que levantarte, y esa es una nueva oportunidad para que tú te levantes y tú digas: yo salgo de aquí y yo me vuelvo a establecer en la misericordia de Dios. Y te doy una buena noticia: la misericordia de Dios es tan grande que no ocurre solamente un día. Qué misericordia de Dios para ese hombre que se encontró a Jesús 2 veces en su camino, uno cuando lo sanó y otro cuando le dice: arrepiéntete, cuida tu sanidad. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros constantemente: valora lo que yo he hecho en ti. Y si en algún momento te sientes caminando lejos de mí, recuerda que hay un Espíritu Santo que te va a estar reclamando y te va diciendo: ese no es el lugar donde tú perteneces. Yo soy el Señor tuyo en todas las áreas de tu vida. Y cuando tú te plantas en esa verdad, tú echas afuera al enemigo. Tienes que hacerlo. Yo hablaba con una amiga en estos días, no es cristiana, y me estaba diciendo: ay, es que mi hija vio un fantasma. Y, sí, ella nunca ha dicho eso, pero ella vio algo y se asustó mucho, y entonces ella está empezando a conocer de las cosas de Dios. Y estuvimos hablando, y yo: pero bueno, ¿qué tienes tú ahorita en la casa en esta época? No, pues bruja por aquí, fantasmita por acá, celebrando, ¿verdad? Celebrando, dice uno, ¿verdad? Eso no es celebración. Celebrando, poniendo decoraciones. Y me dijo, y yo le dije: tú eres la autoridad de esta casa y tú estás, sí, bienvenido, pasen, coman, vengan. No, señora, usted tiene que decir: un momento, aquí en mi casa no entra eso. Yo recuerdo una amiga hace poquito me dijo: Gloriana, yo sentí que un día iba a llegar una persona en mi casa y no era una buena influencia. Yo sentía en mi corazón que no era una buena influencia. Y esa mañana me levanté, yo me puse sobre los dinteles de mi casa y yo le dije: Señor, si tú no quieres que esta persona entre a esta casa, yo pido que tú impidas esa entrada. Yo cubro mi casa, Señor. No pudo entrar. Algo se le dañó el viaje, no pudo entrar. Yo dije: gracias, Señor. Entonces le dije a esta amiga: ¿y tú qué estás haciendo? Tienes que ponerte firme y ver que tú quieres dejar entrar a tu casa, porque tu casa tiene que estar limpia. Tu casa tiene que estar bajo el dominio. Y dijo: lo voy a hacer. Y empezó a limpiar todo. Ahora te quiero recordar cómo es que uno alcanza la misericordia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Proverbios 28, versículo 13. Dice: el que encubre su pecado. Eso es lo que quiere el enemigo. La vergüenza. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a confesar eso? ¿Cómo tú vas a hablar? Dice: el que encubre su pecado no prospera, no es libre, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Hay un poder tremendo en ser honestos y sinceros y decirle: Señor, no puedo, Señor, tú lo sabes todo, necesito tu ayuda. Pero también hay un poder tremendo en la oración de gente fiel, de gente piadosa. Aquí hay una iglesia de gente piadosa que no está para juzgar, no está para juzgar, está para precisamente acompañar y levantar y apoyarte en oración. Yo sé, y yo misma soy testigo de haber sentido en un momento en mi vida, cuando vivía sola en Costa Rica, empezar a sentir cosas que yo decía: esto yo no lo había sentido. Y en eso, bendito Señor, que pues me quedaba callada, no le quería contar a nadie. Trabajaba en un ministerio cristiano y no quería contar lo que yo estaba viviendo. El enemigo pone confusión, pone vergüenza, pero Dios le dio un sueño a la líder de los consejeros. Y ella llegó al día siguiente y dijo: Gloriana, yo tuve un sueño y yo vi una opresión contra tu vida. Fue algo muy específico que ella vio. Y ella, aunque ella no lo entendió, yo sabía que era respuesta de Dios. Y yo simplemente le dije: Rosita, ora por mí. Necesito apoyo. Necesito que estés intercediendo. Y me dijo: pues si ya el Señor me lo mostró,
cuenta con esa intercesión. Y empezó a orar y yo pude ver la victoria de Dios sobre mi vida. Se disipó toda esa opresión, todo lo que estaba pasando. Y te voy a decir algo. Y esa opresión no fue porque vino así de repente. Vino porque en algún momento yo di pie para eso también. A veces hacemos conversaciones, como te dije, como negociaciones. No es tan grave. Y como que bajamos la guardia en algunas áreas. Bajamos la guardia. Y ahí cuando bajamos la guardia es donde después decimos, pero ¿y en qué momento pasó esto? Bajamos la guardia. Pero no importa que la hayamos bajado. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar la misericordia. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él no está listo para condenarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo oro en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre esta iglesia, que toda área en donde tú sientas que de pronto tiene usted una presión, que sí, tal vez diste lugar a eso. Tal vez diste lugar, abriste puertas, tal vez te metiste en donde no debiste, hiciste algo que tú en el fondo sabías que no, que el Espíritu te dijo no, pero lo hiciste. ¿Y ahora qué? El Señor dice, confiésalo, arrepiéntete, y en el nombre de Jesús se corta todo dominio, toda influencia del enemigo, todo ataque, toda operación demoníaca sobre tu vida, todo aquello en donde tú decías, ay, es que no puedo, es que no tienes que caminar solo. Si hay alguien aquí que dice, yo estoy batallando con áreas en donde yo constantemente, yo veo que esta es una, yo quiero ser libre de eso. Y yo quiero que alguien me apoye en oración. Lo que vamos a hacer ahorita es que si hay alguien que necesita que esté gente apoyándole en oración, yo pido que tú te pongas de pie y que las personas que estemos alrededor empecemos a orar por las personas en el nombre de Jesús. Todos cierren sus ojos, por favor, y solo en el momento en que yo te diga, tú vas a estar mirando. Que yo te diga ponte de pie, lo vas a hacer y vayas a orar. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, yo me paro en la autoridad de tu palabra y en la verdad que dice que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Hoy necesitamos un encuentro contigo, Jesús, un toque de tu misericordia que nos haga libre y que nos deje de estar postrados en la misma situación. Hoy, Señor, se levantan paralíticos, Señor, en el poder de tu nombre, y caminan y salen de ese lugar de enfermedad, de ese lugar de postración en tu vida. En el nombre de Jesús, yo oro en el nombre que es sobre todo nombre. Y si hay alguien que dice, yo necesito que el Señor me ayude, y yo necesito confesar, y yo necesito apoyo, no te voy a decir que lo confieses, solo que te pongas de pie. En el nombre de Jesús, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Yo veo personas que se están poniendo de pie. En el nombre de Jesús, la misericordia de Dios llega a tu vida. Y ahora hay personas que están alrededor. Ustedes pongan sus manos y oren conforme al Espíritu Santo. Pido a personas, pastores, personas, compañeros de oración, líderes de esta casa, gente en la autoridad de Jesús. Por favor, pongamos las manos alrededor y en el nombre de Jesús vamos a orar sobre estas personas. En el nombre de Jesús. Oh Señor, te damos gracias, Padre, porque hay libertad en el nombre de Jesús. Dile al Señor ahí donde estás, dile, Señor, hoy te pido perdón, porque hoy reconozco que yo he dado lugar, Señor, a opresión. Yo he dado, Señor, el dominio a otro que no eres tú, Señor. He dado el dominio al enemigo, Señor, sobre mi vida, y no puedo salir de esto. Pero hoy lo confieso y hoy recibo tu misericordia y tu perdón. Me arrepiento, Señor, y dile, yo quiero, Señor, hoy recibir, Señor, tu misericordia, tu libertad, tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngale, que nadie se quede solo, por favor. Hay personas que están ahí
intercedan en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Señor te sella y el Señor te ha dicho: mío eres, mía eres, yo te he llamado, el precio de mi sangre está sobre ti para hacerte libre. Y en el nombre de Jesús no caminas más en la opresión, no caminas más en tinieblas, hoy caminas en la libertad. Ningún plan del enemigo contra tu vida prosperará en el nombre de Jesús, sino que saldrás adelante. Hoy recibes la misericordia de Dios que cambia tu futuro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no hay un caminar igual, hay un antes y un después. La gracia del Señor te acompaña todos los días de tu vida. Empiezas a alimentar tu espíritu, empiezas a buscar las cosas que le agraden a Él. Yo en el nombre de Jesús echo fuera la culpa, echo fuera toda voz del enemigo que te dice: no lo vas a lograr, ¿para qué horas vas a volver a caer? Vas a ser juzgado. Pero el Señor te dice: eres mi hijo y yo vuelvo y te levanto, yo te sostengo de mi mano derecha y yo te digo: no vas a caer y no tengas temor, porque yo soy el Dios que te sostiene. Y en el nombre de Jesús se corta toda dependencia emocional, toda adicción aún a las personas. En el nombre de Jesús yo oro porque el Señor sea tu Dios, tu Señor, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia, por favor, póngase de pie ahí donde usted está. Póngase de pie. Y dígale: gracias, Señor, porque un día tu misericordia, Señor, me encontró y me sigue encontrando. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y yo hoy, Señor, me visto, Señor, de esa misericordia. Hoy, Señor, me visto de ese caminar, de esa ayuda. Hoy, Señor, yo recibo tu gracia para andar día a día en ese caminar contigo, Señor. Yo pido, Señor, que mi corazón sea avivado siempre por ti, por tu amor, por buscar, Señor, las cosas tuyas. Y hoy, Señor, me despojo de todo trapo de inmundicia, de toda manera pasada de vivir, de todo patrón de pensamiento, Señor, de esclavitud, de porquería. En el nombre de Jesús, yo me despojo, Señor, de todo eso. Y yo hoy decido mirar a la luz, mirar a mi Dios, mirar a mi Señor. Y en el nombre de Jesús yo cierro toda puerta. Oh Espíritu Santo, trae luz sobre toda acción que estemos teniendo. Y en el nombre de Jesús se sella toda puerta que antes le habíamos abierto al enemigo. Él es un ladrón, pero tú eres el Señor de mi vida, Señor. Y el enemigo no va a poder robar nada de lo que tú has hecho en mí. Hoy te damos a ti toda gloria y toda honra. Y te damos gracias, Señor, por la libertad, por la misericordia, por todo lo que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.